En la actualidad perduran una abundante cantidad de prejuicios hacia las lenguas minorizadas, y gracias al anonimato y a la frialdad que otorgan las redes sociales, podemos encontrar bastantes mensajes peyorativos dirigidos a estas lenguas y sus hablantes. Twitter, debido a sus características, es una red social en la que se pueden encontrar muchos ejemplos de prejuicios lingüísticos. En este tweet, por ejemplo, la usuaria habla de que se están instalando diferentes medidas políticas radicales, como el chauvinismo, con el fin de proteger las lenguas minorizadas. Aunque no es algo explícito, podemos entender que pretende manifestar que esta protección de las lenguas solo es algo que pertenece a movimientos políticos concretos. Además, también se puede ver la idea de división de la nación cuando habla de una lengua por individuo. En este tuit vemos una mención a un partido político concreto y una supuesta imposición de la lengua minorizada, en este caso el aragonés, frente a la lengua vehicular, castellano. También asegura que el aragonés no es una lengua que se habla en Aragón, rechazándola por completo. Este usuario menciona nuevamente una imposición de las lenguas B a la vez que las degrada diciendo que no son lenguas de conocimiento, un prejuicio que afecta a todas las lenguas minorizadas porque no se contemplan como lenguas para hablar de nociones más allá del día a día o del campo. Por último, menciona la inutilidad de una inmersión lingüística en estas lenguas minorizadas y llega a calificarla incluso de nociva, que se podría llegar a relacionar con el prejuicio de división de la nación. Este usuario califica el gallego como una lengua inútil y la compara con una lengua mayoritaria que sí considera útil, en este caso el portugués. Este prejuicio perpetúa la idea de que es mejor aprender una lengua que tenga un mayor número de hablantes y que tenga una concepción social de mayor prestigio que aprender una lengua minorizada. El usuario califica el catalán como una lengua inútil e incluso semi-muerta porque el número de hablantes es muy pequeño con respecto al número de hablantes del español, enfatizando esa minoría que habla la lengua. Dice que es una lengua inútil fuera del gueto, perpetuando el estereotipo de que las lenguas minorizadas son propias de gente sin cultura y que además no tienen ninguna utilidad una vez sales de la región en la que se habla, sobre todo porque existe una lengua de prestigio en el territorio donde se habla. Por último, este usuario recurre a justificar que el asturiano no sea una lengua oficial porque es una lengua inventada que no habla nadie, perpetuando el estereotipo de que las lenguas minorizadas muchas veces son inventos que nadie habla. Alude también a un gasto económico que considera inútil porque debería dedicarse a enseñar una lengua funcionalmente útil. Es decir, también presenta el prejuicio de la inutilidad de la lengua minorizada frente a la utilidad de una lengua de prestigio. Tras observar los tweets anteriores, podemos concluir con que uno de los prejuicios más extendidos con respecto a las lenguas minorizadas en España es que, fuera de los territorios donde se habla la lengua, son completamente inútiles y que además, por su carencia de prestigio social, no merece la pena aprenderlas. Otro de los prejuicios que podemos ver es que son lenguas inventadas que nadie habla o incluso las alusiones a la sobreinversión económica. Aunque no es el caso más frecuente en los tweets que presento, también he observado en la red social que los usuarios que se posicionan en contra de las lenguas minorizadas declaran que quienes la defienden tienen una tendencia política de izquierdas o incluso radicalizada.